Buenas tardes. Agradezco nuevamente a Dios por el privilegio de poder compartir su palabra un martes más y podernos conectar, aunque sea de modo virtual, con cada uno de ustedes en sus hogares. Y en esta oportunidad quiero compartirles algo acerca de las misericordias de Dios y de las nuevas bendiciones que Dios trae para nuestra vida. Mire, cada mañana dice la palabra que nuevas son sus misericordias. Cuando uno se acuesta a dormir, tal vez se encuentra preocupado, tal vez se encuentra agobiado, y es como la noche, ¿verdad? Que en su punto máximo es muy, muy, muy oscura y no se puede ver a simple vista sin iluminación artificial. Así puede ser nuestra situación antes de irnos a la cama, tal vez con problemas, tal vez con dificultades, y no poder ver de alguna manera lo que viene el día siguiente. Dice la palabra, ahora en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Realmente así debería ser nuestra vida, ¿verdad? No importa qué pasaste en el día de hoy, el poder llegar a tu cama y reposar en el Señor y esperar así como esperas un amanecer, que empieza tal vez con un destellito, pero que trae una nueva mañana para tu vida. Así debería ser tu esperar en el amanecer. Lamentaciones 3:22 dice que las misericordias del Señor jamás terminan. Nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Entonces, en medio de conocer nosotros que Dios es un Dios fiel y que no falla, nos está ofreciendo que con cada mañana, con cada despertar, dice, hay una misericordia nueva que no se va a terminar, no depende de nosotros, no está condicionada por nuestro comportamiento, sino que Él ya la preparó y está lista para darnos al día siguiente. Y dice, sus bondades nunca fallan. El problema es que a veces nuestras mismas preocupaciones, nuestros afanes, nuestro entorno de vivir no nos permite esperar la misericordia nueva y por consiguiente verla. Y si me acompaña Salmo 23:6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Mire, aquí el Señor está prometiéndonos, se está diciendo ciertamente, como de alguna manera confirmando, afirmando que el bien y la misericordia nos van a perseguir todos los días de nuestra vida. Pero mire, este es el Salmo 23, que lo conocemos, creo que todos nos sabemos la primera parte, ¿verdad? Y nos gozamos cuando la leemos o la recordamos, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y empieza a decir un montón de bendiciones que vienen como consecuencia de tener un pastor. Pero también deberían estar de alguna manera ligadas a la consecuencia no solo de tener un pastor, sino dejarse pastorear por ese pastor. Porque dice, aunque ande por valle de sombra y de muerte, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y termina, ¿verdad? Ciertamente, el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Es realmente el que está leyendo, digamos, en este caso David, que lo escribió, o nosotros cuando lo estamos confesando con nuestra boca, con la certeza y con la seguridad de que ciertamente el bien y la misericordia nos van a seguir, pero lo vamos a poder decir con esa seguridad, con esa convicción, sin dudar, en la medida que nosotros empecemos a dejarnos pastorear por el Señor. Y que aunque estemos pasando momentos difíciles, como una noche, ¿verdad?, que se pone oscura, esperar a la mañana nueva, donde va un nuevo amanecer, donde va un nuevo resplandor, donde sabemos que hay una misericordia de Dios esperando por nosotros, donde posiblemente al terminar la oscuridad encontremos la salida, donde quizá pasemos por momentos muy duros, muy difíciles, pero que sabemos que tenemos un pastor, el cual nos protege, el cual nos cuida y el cual nos tiene y nos sostiene en la palma de su mano, y que ninguna de las situaciones que podamos estar atravesando se le escapó de sus manos. Mire, el verso de Romanos 8:28 a mí me encanta, es uno, bueno, tengo muchos versos favoritos, ¿verdad? Pero dice, todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Pero encontré hace poquito una versión, creo que es en el lenguaje sencillo, que dice, pero sabemos que para los que amamos a Dios, Él va preparando todas las cosas para nuestro bien. Entonces, todas las situaciones difíciles, como la noche oscura, como las pruebas, como el desierto que puedas estar atravesando, es un plan de Dios, preparándote para un bien mejor, preparándote para algo nuevo, preparándote para una misericordia. Y realmente ese debería ser nuestro vivir día a día, el anhelar cada mañana ver lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de misericordias,
más del que hemos vivido anteriormente. Era un tiempo de experimentar cosas nuevas con el Señor, de vivir nuevas experiencias. Y es importante, el Señor me hacía de alguna manera pensar por medio del Santo Espíritu en este mensaje, en el poder recibir esas bendiciones, porque están, el Señor las preparó, el Señor las prometió, su fidelidad, dice, está propiciando que nuevas sean sus misericordias y que sus bondades nunca decaigan sobre nuestra vida. Ahí van, ahí van a estar esperándonos al amanecer, con cada día. Pero depende de nosotros el estar preparados y apercibidos para entenderlas, para verlas y para agradecerlas. Porque puede ser que en nuestro modo afán, digámoslo así, ¿verdad? Y preocupaciones, la misericordia esté y no la entendamos. Veamos como otra vez. Un ejemplo. Mira, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Ahorita pues no hemos salido tanto, pero cuando andábamos en la calle, en reuniones y esto y lo otro, a mí me pasaba que había organizado mi mañana, ¿verdad? Completa. Y de aquí me iba para allá, ya tenía todo planeado. Y de repente algo pasaba aquí y se me atrasaba el horario y ya no lograba llegar a la hora que yo había planeado a este lugar. Y me enojaba y me molestaba al principio y me cargaba. Pero luego me daba cuenta que Dios había permitido un atraso aquí para librarme de un accidente, para preparar encontrarme con alguien y propiciar una situación buena y así diferentes circunstancias. Pero fue Dios el que con su mano poderosa preparó todo para un bien mayor. Y tal vez esa misericordia de Dios de atrasarme era para esta bendición, pero yo no la entendía por el mismo afán, por el modo de preocupación con que cargamos las mamás, ¿verdad? Pero el Señor nos quiere en esta oportunidad enseñar, pienso yo, a abrir nuestros ojos y a reposar en Él y a confiar y a estar a la expectativa de las misericordias nuevas que Dios trae para nosotros. Mire, cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, la Biblia, el lenguaje sencillo, dice, estoy completamente seguro. Mire, el salmista diciendo, y eso debería ser nuestro lenguaje, ¿verdad? Estoy completamente segura de que no importa la prueba difícil que estoy pasando, que no entiendo, que no importa la situación dura que me está tocando vivir en cualquier aspecto de mi vida, no la entiendo, pero estoy completamente segura de que el bien y la misericordia de Dios están a la vuelta de la esquina, esperando por mí para alcanzarme, para envolverme, para revolcarme, como decimos, ¿verdad? Y para llenarme de su gracia y su favor. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Cuando atravesemos por el proceso de confianza en el pastor, de dejarnos pastorear por el Señor, de permitir en momentos en que nos perdimos voltear y buscar la vara para guianza, buscar el cayado para que nos jale hacia el camino, buscar el abrigo del Señor para encontrar esa paz, esa misericordia, esa situación que necesitamos para dar el paso adelante, para salir de toda preocupación. Isaías 43:19 dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Mire, esta palabra es preciosa porque puede ser que el Señor te haya dado ese rema hace algún tiempo y luego se vino toda esta situación complicada y tú dijiste, bueno, ¿y dónde está lo nuevo de Dios? ¿Dónde está el camino que ya se empezó a hacer? ¿Dónde están los ríos, verdad? Pero recuérdate que los planes de Dios son perfectos y que sus tiempos no son nuestros tiempos y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, esta palabra quedó escrita en la Biblia hace más de 2000 años. Y puede ser que el Señor te la haya dado en su momento, o puede ser que te la esté revelando ahorita, o puede ser que tú la tomes para tu vida en este momento. Pero aquí el Señor está prometiendo que está a punto de hacer algo nuevo. Ya comenzó, dice. Pero dice aquí, no lo ves. Y puede ser, hermanos, que la situación que estemos viviendo esté a punto de cambiar. Está a punto de salir lo nuevo de Dios. Está a punto, como dice aquí, de abrir un camino a través del desierto. Está a punto de soltar un río en medio de la sequedad. Pero nuestra situación, nuestra ceguera espiritual no nos permite verlo. Y el Señor quiere que nos limpiemos, que nos preparemos, que estemos dispuestos a estar anhelantes de ver ese destellito. Mire, yo no he estado en un desierto, pero sí he visto en las películas, ¿verdad? Que se ven aquellas tierras secas completamente, ¿verdad? Áridas, sin una gota de agua. Y se ve en las películas, ¿verdad? Que aquel que va sufriendo, el héroe de la película, ¿verdad? Que acaba atravesando por ahí con esperanza de agua, ve un destello.
y entiende que es agua y corre y va por su agua, ¿verdad? Pero así debería ser nuestro esperar en las cosas nuevas del Señor. Si el Señor prometió que ya está haciendo algo nuevo, que pronto lo vamos a ver, un destellito, debería ser suficiente para decir, Señor, te creo. Y sigo caminando hasta alcanzar ese río que preparaste para este desierto, hasta alcanzar o encontrar el camino que tú abriste en medio de mi situación. Mire, hay un coro muy precioso, es como de los 90 o un poco más atrás, creo yo, que dice, sendas Dios hará, donde piensas que no hay, ¿verdad? Y a mí en lo personal me ministra mucho ese coro, porque cuando yo me convertí al Señor, era novia a la manera como lo conocíamos, ¿verdad? Porque yo no era cristiana y el que ahora es mi esposo, más o menos. Nos hicimos novios como nos habían enseñado en el mundo, ¿verdad? Y cuando llegamos al Señor y yo me convertí y empezamos a caminar buscando agradarlo a Él, el Señor nos separó por año y medio más o menos. O sea, nos dijo, no, separados. O sea, no sabíamos si iba a ser definitivo o no sabíamos si iba a ser temporal. Simplemente nos apartó. Y mire, yo esperaba en el Señor porque sabía que Él tenía preparado algo para mí, un varón, pero a pesar de que habían bastantes en la iglesia, yo no miraba nada claro. Y miraba al que era mi esposo, el que es mi esposo ahora, lo miraba también en la iglesia porque seguíamos en la iglesia de lejos y no miraba. Y cada vez que me sentía así, el Señor traía a mi memoria este coro y me decía, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Y créame que yo me sostuve de esa alabanza, esa palabra al final, ¿verdad? Y decía, sí, Señor, no entiendo, no veo por dónde, pero tú vas a hacer. Y mire, nos permitió un año y medio de separación, que fueron como camino largo en el desierto, yo lo sentí larguísimo. Pero pasó y luego permitió que nos volviéramos a acercar, nos comprometimos en el orden que conocemos en la iglesia, ¿verdad? Nos comprometimos, nos casamos y llevamos ya 23 años de casados para la honra y gloria de Dios. Y le puedo testificar que fueron de mucha bendición, porque Dios tenía un plan y un propósito al separarnos, al trabajarnos, a permitirnos atravesar un desierto. Pero ya había una promesa de un camino, ya había una promesa de una salida, de una nueva misericordia, de algo que Él había empezado a hacer desde el momento que nos separó. Él empezó a trabajar en mi corazón y en el corazón de mi esposo. De manera que cuando ya estábamos listos, Él dijo, ahora, ¿verdad? Pero desde que Él nos permitió esa situación, Él ya había preparado la salida. Él ya había preparado la misericordia. Él ya había preparado las cosas nuevas. Porque déjeme decirle que aunque teníamos ya como 3 años, 2 años y medio de conocernos, cuando empezamos fue algo nuevo. Dios transformó nuestros corazones y nuestras mentes y nos permitió de veras vivir algo nuevo. Entonces, puede ser que el Señor te tenga en un momento de noche oscura, de desierto, de sin ver salida, pero Él ya preparó una nueva misericordia. Él ya preparó y ya empezó a trabajar algo nuevo para tu vida. Cree en la palabra primero. Espéralo con todo tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a no desfallecer, a mantenerte firme, a sujetarte a esa palabra, a esa promesa, porque fiel es Dios para cumplir y ya ha comenzado a hacerla. Mire, algo así fue lo que le pasó a Agar. Si usted se recuerda, vamos a leer en Génesis 21:19, pero le voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasó, ya lo hemos hablado otras veces. Agar había sido la esclava que Sara le entregó a Abraham para que tuviera un hijo y que iba a ser llamado como el hijo de ella. Agar se empieza a portar peleonera y un montón de cosas y Sara le dice, echa a la esclava de la casa porque el hijo de ella no va a heredar con mi hijo. Ya había tenido su hija ella, entonces ya no le servía a Agar, ¿verdad? Pero estaba en el plan de Dios trabajar con Agar aparte y le dice a Abraham, sí, hazle caso a tu esposa, y Abraham la saca. Agar sale al desierto con su hijo y con un odre de agua que fue lo que le dieron y el agua se le acabó. Usted como mamá, imagínese en el lugar de Agar, donde su hijo tal vez está hasta llorando de sed, está llorando porque tiene hambre, le tiene que proveer y usted se empieza a afligir y se empieza a afanar y quiere ver la solución ya. Puede ser en este principio de año. Mire, hermanos, yo sé que hay momentos difíciles para los papás, ¿verdad? Los que tienen que proveer para inscripciones, para colegio, para útiles, para tantas cosas. Y con esta situación de la pandemia quizás se agravó un poquito más. Y tal vez te sientes un poquito preocupada porque dices, ya, los niños empezaron a estudiar y el mío no lo logro escribir, el mío no le logro comprar los útiles, el mío no. Va a pasar, hermana, va a pasar, hermano. El Señor es fiel
y tiene preparada una misericordia, una salida, un camino que no ves ahorita. Clámale al Señor con todo tu corazón y espera en lo nuevo que Dios va a hacer. En el verso 18 vemos que ella clama a Dios y dice en el verso 19, entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. La fuente no la creó Dios, la fuente ya estaba ahí. Tal vez desde el momento en que Agar fue y la sacaron de la casa de Abraham, la fuente estaba lista, preparada para que ella tomara. Ella ya había preparado un camino en el desierto. Él ya había creado ríos en medio de la sequedad. Pero el afán, la preocupación de Agar de decir qué voy a hacer yo sola, cómo voy a solucionar esto, no le permitían ver lo que Dios tenía listo. Entonces es necesario que nosotros entremos en ese reposo confiando en nuestro pastor, que es nuestro buen pastor que nos va a guiar por sendas de justicia, que nos va a pastorear, que nos va a alimentar, y reposemos. Y mire, tenemos que aprender a vivir en los tiempos de Dios y no en los nuestros. Yo no sé si usted saltó cuerda o los hombres saben más de carros y de tiempo, eso sí no me lo sé yo, pero sí le puedo hablar de la cuerda. La cuerda estaba en constante movimiento y había que entrar para saltar. Si uno entraba antes, o topaba la cuerda y paraba el movimiento, o se le trababan los pies y se caía, pero era fracaso. Pero si uno entraba en el momento preciso en el que la cuerda estaba arriba y calculaba el salto para el momento que iba a bajar para saltar, ahí se quedaba. Y podía caminar perfectamente y llegar a los conteos que fueran necesarios. Así es el tiempo de Dios. Cuando logramos encajar con su tiempo perfecto, todo el afán se va. Porque no va a ser con nuestras fuerzas ni cuando nosotros queremos, sino cuando Dios preparó el momento oportuno, la ayuda exacta, el tiempo perfecto de Dios para que la situación se dé. Él ya lo preparó. Él no crea que es como algunos humanos, ¿verdad? Que dicen, voy a empezar mi negocio, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí miro el camino que voy haciendo. No, Él ya preparó el principio, el medio y el final. Él ya tiene el tiempo perfecto. Lo que pasa es que nosotros estamos saliendo y ya queremos el final, ¿verdad? Pero el tiempo de Dios no es así. Entonces, clamémosle al Señor para que toda preocupación, todo afán, todo estrés que tal vez ha cegado nuestros ojos desaparezca y que podamos reposar como en el Salmo 123, Salmo 23, ¿verdad? Sí, Señor, tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Y entonces yo sé que tus misericordias me seguirán, me alcanzarán, me perseguirán y no me faltarán. Y que lo nuevo que tú ya preparaste para mi vida está a punto de suceder, está a punto de recibirlo. Ayúdame a reposar y esperar en ti. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, no sé cómo definir o cómo explicar lo que es la ansiedad con términos de diccionario y qué sé yo. Pero a modo simple, usted necesita solucionar, yo así lo veo, usted necesita solucionar esta situación, ¿verdad? Y empieza a planificar y a hacer, y sería bonito que lo deje planificado y que repose, ¿verdad? Estamos bien hasta ahí. Pero luego de planificar queremos empezar a ver ya las cosas, sobre todo si es mero desesperado, como su compañera, ¿verdad? Aquí, que quiere ya. Entonces empieza, bueno, como no se da, empieza a preocuparse y a hacer y empieza a afanarse. Y ese afán le causa ansiedad. Entonces está ansioso porque no hay modo que se solucione, no hay modo que venga, no hay modo que... Me dijo a las 3, ya son las 5, me dijo, y empieza esa ansiedad. Le impide ver lo nuevo que Dios tiene para usted. Le impide esperar el tiempo perfecto de Dios en paz y en reposo. Entonces lo que tenemos que hacer es, antes de que empiece el afán a fastidiar, decirle, Señor, bueno, aquí está mi plan, aquí está mi propósito y voy a reposar en ti. Pongo a tus pies, Señor, todos los afanes y todas mis ansiedades y preocupaciones antes de que empiecen. Y entonces va a venir una paz que sobrepasa todo entendimiento, va a venir un reposo de Dios y usted va a estar gozosa y como relajada y refrescada, ¿verdad? Para recibir la misericordia que Dios preparó, para empezar a ver y a disfrutar lo nuevo que Dios ya puso delante de usted. Mire, a veces nosotros esperamos de Dios, las promesas de Dios, los milagros de Dios o el cumplimiento de los tiempos de Dios y esperamos la gran manifestación. Por ejemplo, el Señor le dijo que toda su casa iba a servirle al Señor. Y usted tenía un hijo que no quería nada con el Señor, un esposo que pues se casaron de alguna manera en un matrimonio mixto al principio y él no quiere nada con el Señor. Y usted tiene la promesa y le cree al Señor y lleva años esperando,
pero como no llega, ¿verdad? Entonces empezamos a meter las manos y empezamos a afanarnos y empezamos a agarrar a bibliazos a los cercanos y empezamos a esto. Y los afanes y las preocupaciones y el estrés de que no llega nos impide ver que tal vez no ha llegado el milagro grande cuando ya lo veamos sirviendo al Señor de rodillas llorando, pero empezó a trabajar pequeños milagros en la vida de esa persona. Y el que no quería nada con Dios ahora lee la Biblia. El que no quería nada con Dios reza, ora o cumple sus situaciones, ¿verdad? Con Dios. Tal vez no le ha amanecido de nuevo, pero hay en su corazón un anhelo, un deseo de buscar de Dios. Y usted lo sigue tachando como que no ha llegado el milagro. Dios ya está trabajando. Dios ya empezó a inquietarlo. Dios ya lo tiene ansioso. Él no ansioso, no es la palabra. Ya lo tiene buscando y en el momento menos esperado el milagro se va a cumplir completo. Pero ya hay pequeñas manifestaciones, pequeños milagros que empezaron a suceder. Porque aquel que le dijo, no, yo no voy a leer la Biblia porque eso es solo para locos. Nadie le entiende. Mejor no la leas. Ahora lee su Biblia. Aquel que le dijo, no, hombre, es que no hay que ser tan fanáticos. Lo ve que trata todos los días de buscar a Dios. Trata todos los días de asistir a su manera tal vez en otra religión. Pero empieza el milagro de Dios trabajando en su vida. Así empezó conmigo. Mire, yo era de otra religión y pues así me enseñaron por años y sí la cumplía a cabalidad, a mi manera. Me conocí con el que ahora es mi esposo y él era cristiano. Empezaba a compartirme la verdad de Dios, pero yo no la podía ver, no la quería ver. Pero Dios empezó a trabajar conmigo con pequeños milagros. Y mire, empecé yo a inquietarme, el Espíritu empezó a inquietarme con la duda de que si estaba en lo correcto, por ejemplo, porque yo estaba segura de que yo estaba correcta y él estaba equivocado, ¿verdad? Y empezó a inquietarme y empezó a trabajar en mí con pequeños milagros. Y llegó el momento en el que me abrió los ojos y yo me convertí, pero mientras eso pasó, yo asistía a mi iglesia regularmente, en las mañanas, en las noches, estudié en un colegio católico y ahí había una pequeña iglesia. Yo trataba de entrar y estar constantemente, era mi manera de buscar de Dios. Dios ya había despertado en mí y trabajado en mí con pequeños milagros. Y tal vez en ese momento mi esposo no los veía y decía, está más metida, está en el otro lado, y no era así. Dios ya estaba trabajando, pero a veces esperamos el milagro grande, el milagro completo, y Dios ya empezó a preparar. Así como decía el verso, era, ¿no ves? Ya empezó. Estoy haciendo algo nuevo, ya empezó. Pronto abriré caminos en el desierto, pronto verás esos ríos en medio de la sequedad. Pero debemos tener nuestra mente abierta y nuestros ojos dispuestos a ver eso nuevo de Dios que Él está trabajando en cada uno de los corazones. Eclesiastés 1:9 dice, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces cuando vemos este verso decimos, entonces, ¿hay cosas nuevas o no hay cosas nuevas? ¿Verdad? Aquí dice que no. Sí, pero aquí dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Mire cómo dice esta versión. Pero como dice este verso, por lo tanto, volví a desesperanzar mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en el que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. ¿Hay cosas nuevas? Sí, hay cosas nuevas, pero debajo del sol no las vamos a encontrar. Debajo del sol vamos a encontrar, como dice este verso, desesperanza. Si nosotros nos afanamos, nos preocupamos, nos cargamos por todas nuestras fuerzas, hacer nuestra parte, no solo en el trabajo, sino hacer con nuestras fuerzas, tratar de alcanzar lo que Dios nos prometió, nos vamos a desesperanzar. Mire cómo dice este verso, el desánimo volvió a dominar mi corazón al ver que todos mis afanes, trabajos a los que tanta sabiduría dediqué bajo el sol. Entonces, debajo del sol, de verdad, no vamos a poder ver lo nuevo de Dios. Debajo del sol solo vamos a encontrar afanes, preocupaciones, desánimo, desesperanza. Y como dice Proverbios 23:7, hay una versión que dice así, como es el hombre como piensa el hombre en su corazón, en eso se convierte. Entonces, si seguimos afanados debajo del sol, preocupados debajo del sol, vamos a dar lugar al desánimo, a la desesperanza. Y nos podríamos llegar a convertir en desanimados y desesperanzados. Y Dios quiere que, como leímos en 1 de Pedro, 2 de Pedro, que decía, pongan toda mi esperanza, pongan todos sus afanes, todas sus cargas, sus preocupaciones a mis pies. El poder llegar y decirle, sí Señor, hasta aquí.
Hasta aquí de afanes, hasta aquí. Ya no quiero estar bajo el sol. Ya no quiero los afanes de que trae bajo el sol, el desánimo que trae estar bajo el sol, las cargas que trae estar bajo el sol. Yo hoy las rindo a tus pies, Señor, y decido reposar. ¿Qué le pasaba a Agar? Mire, Agar estaba en el desierto, con el sol fuerte, caliente sobre ella, y con el sol, con su afán, con la angustia de ella conseguir agua. No lograba nada, hasta que clamó a Dios, y Dios le escuchó y le abrió sus ojos. Entonces hoy es el momento en el que podamos darnos cuenta si hemos estado afanados, cargados, preocupados, para que le clamemos al Señor y le digamos: Señor, hasta aquí. Hasta aquí de estar trabajando con mis fuerzas. Hasta aquí de estarme preocupando por qué va a pasar mañana, o cómo voy a solucionar este año, o qué voy a hacer para pagar esto, o cómo voy a salir adelante, o qué va a pasar con todo esto. Hasta aquí, Señor. Yo he hecho toda mi ansiedad delante de ti y reposo, porque así como cuando me acuesto en la noche a descansar, así voy a reposar, a esperar esa misericordia, ese destello de luz que tú tienes preparado para mí, esas cosas nuevas que ya empezaste a hacer en mi vida y que por mi afán, mi preocupación no las he logrado ver, pero decido esperar y confiar en ti. Salmo 36:7 dice: cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Entonces, mire, este verso me permite ver aquí que si ya entendimos de alguna manera que estar bajo el sol nos causa nada más afán, nos causa desánimo, nos causa preocupación, necesitamos refugiarnos bajo sus alas para encontrar su misericordia, para poder disfrutarlas. Mire, yo no sé si usted se ha preguntado, una vez una hermana nos hacía reflexionar en eso y yo decía: sí, es cierto. Cada mañana hay una misericordia nueva para su vida y para mi vida. Cada mañana, sin falta, sin fallar. Pero, ¿será que cada mañana veo aunque sea una? Porque nuevas son sus misericordias, no dice una. ¿Será que cada mañana veo una aunque sea? Me doy cuenta, la percibo y la agradezco. Porque si no la puedo experimentar, si no la puedo entender, si no la puedo palpar, mucho menos la voy a agradecer. Entonces, sí necesitamos empezar a reposar bajo la sombra de las alas del Señor para empezar a contemplar esas misericordias y agradecerlas. Porque en la medida que las vayamos disfrutando, entendiendo y agradeciendo, vamos a empezar a ver más. Y nuevas van a ser las cosas que Dios está preparando, que vamos a empezar a vivir más y a disfrutar más. Mire, yo le recomiendo, que dice, como decía el verso, ¿verdad? A la sombra de sus alas me refugio. Cada mañana. Usted sabe que hay una misericordia esperando por usted. Entonces, antes de que empiece su día y empiece el afán y empiece el corre, si puede levantarse 5 o 10 minutos antes. Ahorita no hay tanta carrera, aunque sí un poquito, ¿verdad? Pero aparte de esos 5 o 10 minutos, abra su Biblia, lea, ore, entréguele al Señor y decir: bueno, Señor, hoy es 15 y me toca pagar no sé qué. Te lo pongo en tus manos, Señor. Bueno, Señor, hoy tengo este problema, está muy difícil a mi mente, no sé cómo lo vamos a solucionar, pero aquí está, Señor. Rindo a mis pies mi preocupación, mi afán. Y repose, y ya se levanta reposado, descansado. De alguna manera se levanta morando bajo las alas del Señor, bajo la sombra. Y ahí en la sombra va a poder experimentar las cosas nuevas de Dios. Ahí en la sombra va a poder palpar las misericordias de Dios. Mire, Salmo 91, verso 1 y 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y mire, este verso es precioso, ¿verdad? Muchas casas sabemos que tienen abierto ese verso, algunos, ¿verdad? Como su verso favorito. Y que amén, qué bendición, es lindo. Pero dice: el que habita a la sombra del Altísimo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es habitar? Mire, habitar sería lo contrario a un hotel, ¿verdad? En un hotel uno va de visita y regresa, o la casa de vacaciones que pueda tener alguien, ¿verdad? Va, pasa unos días y se regresa. Pero usted habita en su casa, ahí duerme todos los días, ahí come todos los días, ahí tiene sus cosas. Habitar bajo la sombra de Dios es no solamente irlo a buscar cuando hay necesidad, no es solamente ir a buscar refugio o pedir ayuda cuando se necesita, es estar constantemente procurando escuchar su voz, preguntándole: Señor, ¿cuál es su propósito en medio de esto? ¿Qué quieres que haga con tal situación? ¿Cómo tengo que actuar y estar bajo su sombra constantemente?
Significaría estar botando los afanes, dejarlos afuera, dejarlos en el sol para meternos a la sombra. Y decir, Señor, no sé qué va a pasar, pero yo confío en ti. No sé cómo vas a hacer, Señor, pero me apego a tus misericordias, apelo a ellas, Señor, y me refugio bajo la sombra de tus alas. Pero mire, dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces necesitamos habitar y necesitamos morar. Y dice, diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Yo entiendo aquí que si yo logro habitar, no solo ir de vacaciones, si logro morar bajo la sombra, buscando el refugio, el abrigo del Altísimo. Mire, este verso cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo, la Nueva Traducción Viviente dice al amparo, el que habita al amparo del Altísimo. El que habita, en la Biblia del lenguaje sencillo dice al cuidado. La Biblia del Oso dice escondedero. Entonces, en vez de irte a refugiar en tus problemas, con los amigos, con quien necesites, con el quien sientes consuelo, ir a buscar el refugio, el amparo, el cuidado, el escondedero de Dios. Y tal vez en aquellos días en los que estás súper afanado, súper preocupado, enojado, tal vez, ¿verdad? Que ya tus mismas preocupaciones te tienen de mal humor y ni tú mismo te aguantas, ¿verdad? Ir a refugiarte, a esconderte a la sombra del Omnipotente y decirle, Señor, ya no aguanto. Señor, aquí están todas mis preocupaciones, todos mis afanes. Yo decido reposar, morar, descansar a tu sombra, porque necesito encontrar ese refugio debajo de ti, debajo de tus alas. Y entonces vamos a poder experimentar las cosas nuevas que se dan debajo de la sombra, debajo del escondedero de Dios. Y mire, ¿cuáles son esas cosas nuevas, esas sombras, esas cosas nuevas que se ven bajo la sombra? Salmo 91:3 dice, porque Él te libra del lazo del cazador y de pestilencia mortal. Mire, no es la enseñanza esta, pero vamos a ver solo algunas cositas que se encuentran como nuevas debajo de las alas del Señor, a la sombra del Señor. Y una es que te libra del cazador. El cazador, ¿qué es lo que pretende? Dice que tiene un lazo. Con el lazo te quiere atrapar. Y pueden haber situaciones en la vida en las que ya te atrapó. Por ejemplo, el cazador va a querer atraparte en sus redes en el área sexual. Te puede hacer caer y luego que tropezaste y caíste te puede señalar y te puede estar recordando el pecado para decirte no mereces estar allá, tú estás aquí, tú eres de los que pecan, ¿verdad? Ya te atrapó en engaños y mentiras. Puede haberte puesto una trampa para que te prestaras a un soborno, para que actuaras de manera injusta y como luego viene la acusación, ya te atrapó, ya te puso lazo. Pero bajo la sombra del Altísimo, tú puedes encontrar esa libertad y el ser librado de toda atadura, de todo lazo que te tiró. Y si tenías problemas en el área sexual de cualquier tipo, fallaste en el matrimonio, fallaste, eras soltero, eras soltera y fallaste, Él es el único que puede acusarte y sin embargo no lo hace. Miren, aquel pasaje de la mujer que fue encontrada en el acto pleno del adulterio y que llega y la presentan delante del Señor. No presentaron al adúltero, solo a la mujer adúltera, como solo ella tenía la culpa. Pero él tenía toda la libertad y todo el derecho de acusarla y de juzgarla. Y el único que podía hacerlo, les dijo, bueno, el que esté libre, que tire la primera piedra. Y el único que no tenía nada que lo acusara, el único que podía tirar la piedra, no lo hizo. Entonces no importa la falla que hayas cometido, el lazo con el que el cazador te atrapó, ninguno está libre para tirarte la primera piedra. Todos hemos fallado, porque así dice la palabra, ¿verdad? Todos hemos fallado y fuimos destituidos de la presencia de Dios. Pero Cristo vino a morir por nosotros y a librarnos y a rescatarnos de todo lazo, de todo pecado, y Él nos puede hacer una nueva criatura, así dice la palabra. Entonces, el único que podría acusarte no te condena. Entonces, en su sombra puedes ser libre de toda acusación que tal vez ha marcado tu vida por mucho tiempo y que no te permite avanzar porque no te has logrado perdonar. Porque el enemigo se ha encargado con su lazo de que no te perdones, de que no avances, de que te sigas sintiendo acusado o acusada. Y el Señor hoy te dice, métete bajo mi sombra, reposa bajo mis alas, porque yo he preparado cosas nuevas para ti. Yo tengo misericordias nuevas esperando por tu vida y solo necesito que reposes en la sombra para que las puedas ver.
Mire, dice, te librará de pestilencia mortal. Yo no sé, espero que de los que estamos aquí, de los que están escuchando el mensaje, pues tengamos nuestras precauciones, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo, pero no vivamos con temor y con miedo, porque el Señor ha prometido que bajo sus alas, encontrando el refugio ahí, encontrando el consuelo ahí, Él puede librarnos de toda pestilencia mortal. De manera que, como dice la palabra también, ¿verdad? Pueden caer 1000 a tu diestra, 10,000, pero a ti no llegarán. Si el Señor no lo permite, si el Señor está en sus planes perfectos, puede librarte, puede protegerte a ti y a toda tu familia. Pero para eso debemos de estar reposados, morando bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo. Salmo 91, verso 3 dice, te rescatará de toda trampa. Esta es otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Entonces, si caíste en alguna trampa de cualquier tipo que te hayan puesto, el Señor te puede rescatar de esa trampa. El Señor no solo te va a dar la salida, sino que te va a librar y te va a rescatar. Con su mano poderosa, con su diestra de poder, te va a rescatar. Mire, el pueblo de Israel fue a Egipto a buscar ayuda, ¿verdad? Era plan de Dios que ellos llegaran a la tierra de Gosén y que José, en un momento de sequía, les diera alimento y fueran sustentados. El problema es que ellos cayeron en una trampa de alguna manera. Pienso yo, Dios permitió que cayeran en una trampa y se quedaron más tiempo del necesario. Se quedaron 400 y pico años ahí. José sabía que tenían que salir y les dijo, ¿verdad? Cuando salgan, si yo no estoy vivo, se llevan mis huesos. O sea, sabía que tenían que salir. Pero ellos se acomodaron y no salieron. Y cuando sintieron, estaban en una trampa. Y Dios, a tal punto que los hicieron esclavos, ¿verdad? Dios permitió que fueran incomodándole la situación para que ellos tuvieran que clamar a Dios y Dios con su mano poderosa los librara. Entonces puede ser que con una situación que empezó bien, caíste en una trampa. Quizá con una amistad que empezó en el orden de Dios y empezó bien, te hizo caer en una trampa. Y se salieron del orden de Dios y tal vez se adelantaron al matrimonio y tuvieron relaciones previas al matrimonio y caíste en una trampa. Pero Dios puede librarte con su mano poderosa y sacarte de esa trampa y darte una nueva misericordia, un nuevo tiempo para tu vida. Solo necesitas que tú te lo permitas vivir, que tú te lo permitas, te perdones para poder recibirlo y empezar a vivirlo, porque Dios ya lo preparó y nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero dice también, te protegerá de enfermedades mortales. Ya hablamos de pestilencia, decía otra versión, aquí está hablando de plagas, de enfermedades mortales. Y yo creo que esto aplica perfectamente bien para enfermedades que no necesariamente son el COVID, pero son enfermedades que no tienen cura, que no tienen solución y que tienen un corto periodo de vida, un corto periodo de plazo de vida. Dios, en su misericordia, morando bajo su sombra, sí te puede librar de esa enfermedad mortal. Si le crees a Él, si le entregas tu preocupación, tu afán, tu miedo, lo pones a sus pies y decides morar a la sombra, a su refugio, en su escondedero, para que puedas empezar a palpar y a vivir las misericordias que Dios ha preparado para tu vida y para tu casa. Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Entonces, bajo la sombra del Señor, Él está ofreciéndote cubrirte con sus plumas. Pero dice, sus promesas serán tu armadura y tu protección. Lo que Dios te prometió bajo la sombra se va a convertir en tu armadura y en tu protección. Bajo el sol, bajo los afanes, bajo las preocupaciones, se te pueden olvidar las promesas, se te puede olvidar o puedes desesperarte por estar esperándolas. Pero bajo la sombra, eso mismo va a ser tu armadura y tu protección cuando vengan los dardos del enemigo queriéndote hacer dudar, queriéndote hacer regresarte, queriéndote hacer empezar a causarte afán y preocupación. Esa misma promesa de Dios bajo la sombra va a decir, no, Señor, yo he creído en ti. Y a pesar de que la situación sea contraria, a pesar de que la prueba sea difícil, yo decido esperar, yo decido creer, yo decido confiar. No me voy a afanar, sino que voy a seguir esperando en ti. Mire cómo dice esta versión. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. Miren qué mejor que estar protegido con las promesas de Dios, pero de alguna manera aquí habla como la figura de un brazo de Dios
¿Quién se va a acercar a hacerte daño si el brazo de Dios te rodea? Y mire, este verso va de la mano con Cantares 2:6, que dice: esté su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrace. El libro de Cantares es un libro que relata de alguna manera los amores del Señor con su amada y de la amada con el Señor, ¿verdad? Y entre esa manifestación de amor está el cubrirte, el protegerte, para librarte. Pero eso lo vas a experimentar o a vivir cuando te logres salir del sol, de los afanes, y reposes en tu amado, te escondas bajo sus alas, permitas que con su derecha y su izquierda te cubran y te protegen, que esas promesas que Dios te dio te envuelvan como armadura. Y mire, versos antes a en el verso 5 dice un verso antes: fortalézcanme con pasas, susténtenme con manzanas, porque desfallezco de amor. Y mire, hemos sido enseñados que las pasas significan experiencias antiguas y las manzanas son experiencias nuevas de Dios. Entonces, yo creo que como la amada del Señor, es bueno que estemos recordando nuestras experiencias pasadas, que nos seamos fortalecidos con las pasas, más o menos como le pasó a David. Si usted se recuerda, en 1 Samuel 21, David viene huyendo de Saúl, que lo quiere perseguir, que lo quiere alcanzar, que lo quiere matar. Y tal vez viene cansado, desesperado y sin fuerzas, y llega y se presenta ante el sacerdote y le dice: dame de comer a mí y a mis hombres porque estamos desfalleciendo. Y les da de comer panes de la proposición que eran solo para los sacerdotes, sin embargo él se los da. Y le dice: dame una lanza, dame un arma porque me vienen por mi vida. Y viene el sacerdote y le saca la espada de Goliat y le dice: es lo único que tengo. Y mire, a mí este pasaje me encanta también porque cuando usted lee la batalla con Goliat, antes de que entre a batalla, el rey Saúl le da su armadura y dice que Saúl era un hombre muy alto. Y David no puede ir a pelear con esa armadura porque le queda grande. No pudo usar la espada de Saúl porque era una espada muy grande para su tamaño. Imagínese la espada de Goliat. Entonces, ¿será que esa espada de Goliat le iba a servir a Saúl para llevársela y pelear? No, si no pudo con la de Saúl, que era más pequeña, no iba a poder pelear con la de Goliat. Pero ¿por qué responde? En el verso 21:9 le dice: ninguna mejor que esta. ¿Por qué? Porque esa espada era el recuerdo de una victoria que Dios le había dado. Esa espada era Dios fortaleciéndolo con pasas, con recuerdos antiguos, con victorias pasadas. Y en el verso que leíamos: fortalézcanme con pasas. Necesitamos estar fortaleciéndonos con experiencias pasadas, recordándole a nuestra alma las victorias que Dios nos ha prometido. Pero necesitamos el ser sustentados también con pasas. Y mire, cuando dice susténteme con manzanas, la Nueva Traducción Viviente dice: refrésquenme con manzanas. La Biblia, lenguaje sencillo, dice: reanímeme con manzanas. Y las manzanas mencionamos que eran experiencias nuevas. Entonces yo creo que Dios nos está llevando a un tiempo de ya no solo experiencias pasadas, sino un tiempo para reanimarnos, para de alguna manera refrescarnos con experiencias nuevas. Y si Dios quiere darte experiencias nuevas, te está diciendo a través mío en este momento: prepárate, porque tengo experiencias nuevas para ti. Prepara tus ojos para que puedas ver las misericordias que preparo cada mañana. Prepara tu corazón, libre de afanes, libre de preocupaciones, libre de trabajos, donde bajo el sol no vas a poder ver las cosas nuevas que tengo. Prepárate y despójate de todos tus afanes, ríndelos a mis pies, porque yo traigo un tiempo nuevo, un tiempo de experiencias nuevas. Apocalipsis 21:5 dice: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo te digo, me atrevería a decirte: escribe este tiempo, este día en tu corazón, con estas palabras. El Señor está a punto de hacer algo nuevo en tu vida. Ya ha comenzado. Prepárate para vivir, para experimentar, para recibir esas cosas nuevas, esas experiencias nuevas, esas manzanas que Dios trae para tu vida, en el nombre de Jesús. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a estar preparados y poder disfrutar eso nuevo que viene, que Él ya preparó y que Él ya empezó. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tus nuevas misericordias para nuestra vida, Señor. Yo creo, yo confieso que nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes, Señor. Como uno solo a tu pueblo, Señor, nos unimos en unidad, Padre bendito, para que nuestros ojos sean abiertos, Señor, para que seamos libres de todo afán, Señor,
de todo trabajo bajo el sol, Señor, y podamos reposar bajo tus sombras, Señor, bajo tus alas, para ahí, Señor, encontrar el reposo necesario, para ahí poder experimentar, Señor, las cosas nuevas, las bendiciones que tú de antemano ya preparaste y ya declaraste para nosotros, Señor. Que a partir de hoy, Señor, 19 de enero del 2021, vamos a empezar a ver, a vivir y a palpar, Señor. Abre nuestros ojos para verlas, Señor, y poder agradecerte cada una de ellas, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por cada uno de tus hijos. Bendícelos, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. Visítalos ahí en sus hogares, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y desde ya te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por un martes más. Si el Señor nos lo permite y no ha venido, y con la ayuda de Dios nos vemos el próximo martes. Que sean llenas sus casas de bendiciones, de favores y de misericordias de Dios. Bendiciones.